Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Eh, Les doy la bienvenida a la lectura del manual. Hoy es un gran día, es un gran viernes. Va a ser maravilloso, es maravilloso. Tenemos hoy la presencia de nuestra querida Ale Molina, de nuestra psicóloga preferida también, Aurora Medina. También por aquí está Gaby, está Tere. Y pues bueno, comenzamos. El día de ayer estábamos hablando sobre el pilar número 8. Hola Rosa Marta, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que se conectan puntualmente para seguir aprendiendo para hacer de nuestra alimentación un estilo de vida. Bienvenidos quienes están conectados en Facebook. Ay, esta internet quiere hacer travesuras. Bienvenidos a quienes están conectados en Facebook y quienes van a ver posteriormente la grabación. Adelante, Sari. Muchas gracias, Rosa Marta. El día de ayer estábamos hablando del pilar número 8, que es contactar con la naturaleza y ser feliz. Y nos quedamos, este pilar es muy extenso, habla de varias cosas, habla de caminar descalzos, habla de que seamos felices, habla de aprender a respirar, de respirar mejor. Y el día de ayer nos quedamos en que le pedí a Tere Medina nos explicara un poquito más sobre las respiraciones Wim Hof y los beneficios que dan para la salud. Veo que va en un vehículo. ¿Puedes hablar, Tere Medina? Teresita. Sí, sí puedo, muchas gracias, muy Adelante, buenos días. Tere. Pues sería extenderme mucho en cuanto a las respiraciones. Lo único que les puedo decir es que necesitamos aprender a respirar, importantísimo, dentro de los 9 pilares, y a mí sí me encantaría en otra ocasión hablarles un poquito más de esto, pero que ahorita le dejemos los micrófonos a las dos psicólogas que tienen infinidad de cosas que platicarnos. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Y pues bueno, como quedamos el día de ayer, tenemos la bendición, la sorpresa de tener aquí a Alejandra y Aurora, que nos van a hablar un poquito más sobre este pilar. Adelante, Ale. Gracias, Ale. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a retomar esto que estaba diciendo Sare y que estaba platicando también Tere, pero con el fin de que puedas vivir esta experiencia de lo que te están explicando esta semana. O sea, estoy segura que si te has estado conectando esta semana y si no te hago un resumen así sencillito, ¿no? Han estado hablando de unos pilares de salud. Estos pilares son doctor Joe Dispenza. El doctor Joe Dispenza hace mucho tiempo descubrió que si seguía dándoles medicina y medicina y medicina a sus pacientes, de alguna manera creaba una dependencia y decía, no, las personas no sanaban de raíz. Y en este sentido, escribe un libro, tú lo puedes conseguir, que se llama Tú puedes sanar tu vida, donde está toda la fundamentación científica de lo que se hace en la experiencia de sanación, reto sana sin esfuerzo. Y en esta parte te voy a resumir lo que seguramente han estado comentando las asesoras en esta semana. Es importantísimo que si quisieras sanar de hipertensión, de gastritis, de acidez, ¿verdad? De problemas de sueño, de ansiedad, tomes suficiente agua. En la parte de la ansiedad te puedo decir que estás muy ansioso cuando no tomas el agua que necesita tu cuerpo, estás tenso, estás tieso, por el simple hecho de que 70% de nuestras células están hechas de agua, ¿no? Entonces, un hábito, porque todos estos son hábitos y es importante verlos así. Yo, cuando la primera vez que vi los 9 pilares, primero vi lo que ya hacía. Dije, esto ya lo hago. Y luego dije, bueno, me faltan estos otros, los puedo ir adquiriendo. ¿Y por qué hablo de la palabra hábito? Porque Joe Dispenza nos va a enseñar que el hábito es lo que ya se automatizó en tu sistema nervioso. Tienes presente, como es en mi caso, trabajar en tomar agua. Ese fue un hábito que yo no tenía y tardé más o menos un año en que se me hiciera natural viajar siempre con mi botellita de agua, ¿verdad?
Seguramente te hablaron ya de la importancia de comer verduras crudas y algo que te invito a tener presente es ver a la alimentación y sobre todo a las verduras como algo alegre, fíjate en sus colores, como algo apetecible. Las verduras son lo que le da sabor a la vida, sabor a la alimentación, todas las especies con lo que condimentamos la carne, le da un gran sabor. Entonces, en la experiencia de comer verduras crudas, vívelo así como me pasó ayer en la noche que nos sirvieron una ensalada hecha por un chef que deliciosa, así, y de repente probé la ensalada y mi paladar hizo una explosión de sabor. Entonces, esto te lo platico porque a veces la gente en los procesos de dieta, la palabra dieta, a mucha gente tiene un peso emocional muy negativo, ¿ok? Pero en las dietas, los nutriólogos del siglo pasado, así le llamo, los ponían así como en sus platos, bueno, pues pollo cocido, un poquito de lechuga con sal y limón, ¿no? O zanahorias cocidas y se acabó. Pero no buscaban quizás estos platillos. Y ese es el tema del recetario. No es que lo tengas que hacer todo. Tú puedes poner lechugas, espinacas crudas en tu plato, pero el recetario tiene el fin de que al menos en la experiencia de sanación, sana sin esfuerzo, vivas una experiencia de mucha alegría, de mucha creatividad, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es comer vegetales crudos. Ojalá que te hayas conectado a ese pilar. Es importantísimo y piénsalo así. Los vegetales y las frutas crecen gracias a la interacción que tienen con los nutrientes de la tierra, el aire y el sol. Es desde la perspectiva cuántica muchísima energía. Tienen energía de vida como quizás no lo tienen unas papitas fritas porque ya fueron enviadas ahí, ¿no? Entonces, en la parte emocional, que a lo que yo decía ayer, cuando pienses en comer vegetales, si tú tienes anclada la creencia de que es guácala y es aburrido, hoy te invito a, ¡pum!, estrellar eso y decir, lo voy a ver diferente porque quiero ver con amor mi nuevo programa de sanación. No lo quiero ver con tensión. Y voy a la otra parte, ¿no? El tema del ayuno, a mucha gente dice, ¿cómo que voy a hacer ayuno? O sea, ¿cómo voy a hacer este ayuno? O sea, significa, imagínate, ¿no? Hay dos tipos de personas, ¿no? Las que llegan y dicen, ya estoy aquí, ahora sí voy a comer vegetales cocidos y mucha agua, y aparte voy a tener que hacer ayuno de 14 a 16 horas, dependiendo de lo que quiero hacer. O sea, no voy a comer 14 horas del día. Les digo, borren eso. No sé si tú pusiste atención al tema de la importancia del ayuno en lo que te explicaron las asesoras esta semana. Lo que explica el doctor Joe Dispenza, no, Mercola, junto con toda la fundamentación científica, es que existen procesos biológicos que se dan cuando le ponemos un descanso a nuestro estómago. Y suena lógico, dice, por lo menos, al menos en una persona que en este momento no quisiera bajar de peso, tiene que tener un ayuno mínimo de 12 horas. Ahora ya si quieres bajar de peso, que muchas de ustedes o muchos de ustedes están con ese objetivo, que también es muy sano, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer tu ayuno de 14 a 16. Ahora, emocionalmente, quiero que me pongan en el chat qué pasa en la mayoría de la gente o qué pensamos cuando la gente piensa en el ayuno. Vamos a pensar en el sentido común. ¿Qué piensa la mayoría de la gente cuando dices, estoy en una dieta? Unos dicen que les da gastritis, gracias, Nan. ¿Qué más? Pero vamos a pensar emocionalmente, que se van a desmayar, imagínate. Castigo, dice Rosy. Gracias, Rosy. Castigo. ¿Qué más pensamos? Morir de hambre, dice Catherine, que les va a dar hambre. Matar de hambre, que si yo oigo morir de hambre, matar de hambre, que les va a dar hambre, voy a sentir miedo. ¿Están de acuerdo? Que estoy en cuaresma, dice Maribel. Bueno, ahí ya hay un aliciente más espiritual todavía, ¿no? Bueno, cuando pensamos en el ayuno, si tú lo piensas como me estoy castigando, me va a dar hambre, me va a dar gastritis, restricción. ¿A quién le gusta la palabra restricción? Miedo en tener hambre, restricciones, ¿no? Entonces dice, sí, es cierto todo eso emocionalmente. Bueno, sacrificio, dice Ricardo Martínez. Yo les voy a decir algo. En el tema del ayuno, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que pensar
es como vivirlo con suavidad, ¿no? Con amor para nosotros, pero sobre todo cuando sabes que hay un proceso de limpieza del cuerpo que tiene un nombre científico y dices, wow, ahorita nos los va a decir Gaby seguro, pero hay un proceso de limpieza del cuerpo. Tal vez es tiempo de que empieces a pensar en la experiencia del ayuno desde una perspectiva de me estoy limpiando. Ya dijo Gaby, se llama complejo motor migratorio. Les dije que tenía un nombre súper científico. La nutrióloga ya nos dijo, cuando tú dejas de comer, tu cuerpo empieza a hacer limpieza. Trapea, limpia, barre con todo lo que se quedó pegado, así como cuando tienes la licuadora, ¿verdad? Y que se queda todo pegado alrededor y le pasas el zacate y le limpias. Bueno, nuestro cuerpo, tu esófago, tu estómago, tu intestino, se empieza a limpiar, ¿verdad? Se empieza a limpiar y dicen que es cuando nuestras células defectuosas, porque todos producimos células defectuosas de vez en cuando, son removidas con más facilidad de todo el sistema. ¿Por qué? Porque hasta los animales, cuando se enferman, tienen procesos de limpieza, dejan de comer muchas veces. Ahora, aquí el chiste hacerlo es hacerlo de forma intermitente, pero yo lo que te invito a pensar es, en esos momentos, tengo que descubrir muchas cosas que me hacen feliz en mi vida. En este tiempo, donde me voy a despreocupar de la comida, donde voy a descansar mi mente de estar comiendo, ¿verdad? Voy a hacer paz para hacer otras cosas, como bailar, como hacer ejercicio, como divertirme, como platicar con una amiga, como a lo mejor si me gusta pintarme las uñas, como peinarme, como escribir un poema, como pintar un cuadro. El chiste es que tú lo que haces en este tiempo es asociarlo emocionalmente. O sea, ya hoy es indiscutible, indiscutible, ve con cualquier buen nutriólogo enterado de los avances, indiscutible las ventajas de un ayuno de al menos 14 horas, ¿no? Y si no quieres bajar de peso, con 12 dicen que está bien, ¿verdad? Pero si tú estás enfocado en bajar de peso, te recomiendan que tu ayuno sea de 14 a 16 horas. Ahora, no lo vayas a hacer de un jalón de 0 a 16 horas, porque ¿qué es lo que va a suceder? Te va a dar mucha angustia. La intención es ir haciendo tu ayuno un poquito más largo, porque además, acuérdense que el sistema nervioso es el encargado de activar la hormona del hambre, ¿ok? Que según recuerdo se llama grelina. Cuando ya estás saciado, tienes una hormona que se llama leptina. La hormona del hambre se enciende cada vez que comes. Ahora, cuando tú estás acostumbrado a comer, no sé, durante un periodo de, de 14 horas al día y haces un ayuno de lo que te queda, ¿verdad? De las siguientes 8 horas, 10 horas que te sobran. Entonces tu estómago está automatizado, tu cuerpo está automatizado a liberar la hormona del hambre. Entonces, por eso al principio va a haber resistencia. Pero si tú dices, hoy ¿qué voy a hacer ayuno? ¿Qué voy a hacer? Tienes dos opciones. Me voy a sentar y decir, estoy restringido, me estoy castigando, no puedo comer. No. O decir, voy a tomar este momento para ver en qué quiero ser creativo. Voy a tomar este momento para ver de qué otras maneras me puedo amar que no sea solamente a través de la comida. Voy a tomar este momento para pensar en planes y posibilidades, porque lo que te estoy invitando a hacer en los momentos de ayuno es conectar con el estado emocional de la inspiración. Y la inspiración a todos nos quita el hambre. Cuando estás inspirado, tu estado emocional está en un modo elevado y nada más haz la prueba en este momento y lleva tu mente a lo que te inspira. Lleva tu mente a cosas que te traigan esta sensación de me siento satisfecho, me siento tocando mi canción, siendo yo mismo, me siento descubriéndome en este momento. Deja que tu mente te lleve y no me importa que digas, ay, se me hace que hace mucho tiempo yo no había pensado en este estado emocional. No importa, quiero que sientas una experiencia de inspiración, que sientas una experiencia de un ser, tu ser creativo, tu ser generador de ideas y de experiencias, ¿verdad? Que te permiten ser feliz. Y entonces te vas a dar cuenta que la comida queda como en un papel muy secundario. Lo padre del ayuno
es que permite concentrarte en estados emocionales más elevados. Entonces cambiamos la palabra restricción, miedo, prohibición, angustia, desesperación. El ayuno, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, es lo que nos decían, ¿verdad? En muchísimas creencias espirituales que nos conectaba con el yo soy más que un cuerpo. Y cualquier persona que haya entrado al reto con el deseo de bajar de peso, esa es una parte mental, emocional muy importante. El entender nuestro ser mental, nuestro ser emocional, nuestro ser espiritual, porque ese es lo que nos da el deseo de vivir la felicidad en niveles mucho más elevados que la comida. Siempre hablo que podemos dividir la felicidad de lo más bajo a lo más alto, ¿verdad? Entonces, lo más alto siempre tiene que ver cuando no estás comiendo. Por ejemplo, lo más bajo es el placer de comerte unas papitas. Ahora compara el placer de comerte unos tacos incluso o una malteada llena de frutas, ¿no? Ahora, lo más alto, vamos a ponerle el estar inspirado por un talento que te dieron, por algo increíble con lo que llegaste aquí y que le quieres hacer un bien al mundo. ¿Ve la diferencia del placer de comerte unos taquitos, verdad? Pero es más, lo voy a cambiar. La diferencia del placer de comerte un jugo verde lleno de nutrientes que te sepa delicioso a el placer de descubrir un talento con el que llegaste al mundo, ¿verdad? Y vivirlo y sentirlo y compartirlo y saber que naciste para hacer un cambio, que naciste para ayudar a los demás, que naciste para crear el bien en otras personas. Checa esta felicidad de comerte un licuado lleno de nutrientes a este nivel de felicidad de estar en modo inspiración, en modo ayuda a los demás, en modo descubrirte a ti mismo, en modo ser la versión más elevada de tu ser. ¿Qué es lo que sucede? La verdad, en mi caso, a mí me dio mucha ternura. Les digo que yo conocí estos pilares, leí el libro el año pasado y al menos en mi caso, yo siempre les hablo de mis retos, pero uno de mis retos nunca fue el tema de tener sobrepeso. Y me acuerdo con mucha claridad que muchas veces me levantaba y decía, Dios, no tengo hambre, ¿cómo voy a desayunar? O sea, ya que se acabaron mis años de crecimiento, y entonces empecé a desayunar cada vez más tarde, más tarde, más tarde, y tengo muchísimos años que mi desayuno es cerca de las 11 de la mañana, ¿no? No sé, yo creo que ceno como a las 8, y si saco cuentas, 9, 10, 11, pues más o menos mi ayuno de toda mi vida ha sido como de 13 horas, ¿no? Entonces, pero sí me acuerdo que me despierto en la mañana y no digo qué voy a comer. Me despierto en la mañana y digo, ¿cómo voy a hacer mi día saboreable? Me despierto en la mañana y digo, ¿cómo voy a hacer mi día, pues para ser de bendición para mí, para los demás, ¿no? Y esa parte te invito a traer más experiencias de felicidad. ¿Para qué? Porque hoy lo que estoy hablando es la parte emocional en cada uno de los pilares, ¿no? Si yo voy a ver el agua, y por eso las meditaciones, voy a ver el agua como un vehículo de sanación, de purificación, de tranquilidad, de paz, porque mucha gente piensa en la felicidad, pero a veces se nos olvida pensar en la paz, ¿no? Segundo, si voy a estar comiendo vegetales, los voy a ver como una fuente de vitalidad, de energía, de alegría. Y si voy a hablar del ayuno tan importante que tiene propiedades. Si tú te conectaste a escuchar estos pilares esta semana, seguramente estás empapado de las propiedades, de los beneficios del ayuno, de cómo es el momento donde se quema la grasa en el cuerpo. Es decir, tú tienes así reservas de grasa y cuando eliges estar sin comer durante 14 o 13 horas, o si llegas a las 16, lo que pasa es que estas reservas el cuerpo dice, saquen lo que está ahí guardadito y fume, ¿no? Empiezas a utilizar estas reservas y esto te ayuda también a tener lo que se llama flexibilidad metabólica. Es decir, puedo tener energía a partir de la grasa que hay en mi cuerpo o puedo tener energía a partir de la glucosa que viene de lo que me acabo de comer. En el ayuno estamos limpiando el cuerpo, pero además estamos utilizando
las reservas de grasa. Por eso es tan importante que si tú entraste al reto fin, con el fin de bajar de peso, entonces hay que hacer logra o que en tu meta esté llegar a tu esfuerzo. Me preguntan que qué es lo primero que tomo en la mañana. Cafecito, pero les voy a decir un secreto. En el 90% de mi año, mi café es de cafeinado, porque he encontrado que en la medida, esa soy yo, ¿eh? O sea, yo tiendo a ser acelerada, ¿no? Me pasaba que el café me daba un high, ¿no? Y un low, pero quiero decirte que antes del café, yo ya estoy tomando agua en la mañana. O sea, no hay manera de que yo me tome una taza de café si no llevo por lo menos 2 vasitos de agua. Entonces, o un vasito de agua, eso me gusta, eso me hace sentir bien. El agua se ha vuelto parte de mi vida, ¿no? Entonces, agua porque me llena de vitalidad. Las verduras no las voy a volver a ver emocionalmente como algo detestable. Tengo que convertirlas en un tema apetecible y que te sepan rico tus verduras crudas. El tema del ayuno, jamás. La palabra castigo, tírala aquí, como yo tengo aquí, al basurero, ¿ok? La palabra ayuno es un momento de descubrir estados emocionales más elevados. Esto es ha sido hecho desde hace muchísimos años. Por favor, pega en tu pared o en tu refrigerador. Estoy en momento alegría, estoy en momento inspiración, estoy en momento creatividad. Es más, ayer estuve en una junta con este equipo de gente tan bonita y yo creo que nos conectamos a las 10 de la mañana y salimos cerca de las 3 de la tarde. De repente volteo y le pregunto a mi compañera de cuarto, no hemos comido, ¿verdad? No, y dije, claro, estuvimos tan contentas planeando más cosas enriquecedoras para este reto, estábamos tan contentas en modo aportar y ser creativo que se me fueron las horas, o sea, se me fueron las horas y dije, ay, Dios de mi vida, no he desayunado, y entonces ya nos fuimos a comer. Pero ese es el chiste del ayuno, ¿no? De estar en estos estados emocionales. Ahora sí les toca a ustedes, ¿eh? Anótenme, por favor, todos los que puedan, estados emocionales elevados que no dependan de la comida. Vamos a hacer una lista preciosa esta mañana con lo que venga en el chat. Quiero que permitas, y si no puedes escribir porque vienes manejando, quiero que permitas que lleguen a tu mente estados, ya me dijeron gratitud, estados emocionales que te llenan el alma, amor, esperanza, gratitud, adrenalina, ok, eso es un químico, pasión, alegría, plenitud, sabiduría. Claro, me siento sabio, me siento alegre, me siento feliz, me siento feliz. Más, chicos, más, no nos vamos a quedar con felicidad, porque la palabra felicidad está muy ligada a la comida. Resiliencia, compasión, empatía, paz, creatividad, paz, sentirme brillante, sentirme fuerte, sentirme alegre, sentirme en modo gozo, en modo diversión, en modo amor, en modo agradecimiento. Por favor, pónganme modo creativo, paz, emocionada, luminoso, fortaleza. Ah, ya llegaron, ¿verdad? Fíjense cómo solidario, claro que sí, en modo aprendizaje me quiero sentir, ¿verdad? Ahí está la creatividad que nos hace recordar nuestro poder creativo, hermoso, ¿verdad? Y bueno, lo que quería hacer con estas palabras es que mientras estás viviendo, me siento interesante, claro que sí, valiosa, bueno, ahí están todos, me siento musical. Entonces, lo que quería que vieras con esto es que vamos a sacar la palabra felicidad tantito, no es que no la quiera, ¿verdad? Pero si tú estás en este momento haciendo el ayuno intermitente y estás participando en estos pilares, ya viste todas, fe y esperanza, todas las palabras que nos trae la experiencia del ayuno que no tienen nada que ver con la comida. Por eso no usé la palabra felicidad, porque la mayoría de la gente dice, para ser feliz, y en sus top 5 está comer. Saquen de sus top 5 comer, disfruten comer siempre que coman y denle las gracias a la comida. Pero en tus top 5 actividades de felicidad, no pongas a la comida. Ese es un reto precioso que te va a hacer bajar de peso con una facilidad y sin fuerza de voluntad. Porque si tú en tus top 5 y si logras top 10, maravilloso, ¿ok? Las 10 actividades, las 5 actividades que me traen felicidad, que no tienen nada que ver con la comida, vas a ver cómo no te cuesta trabajo, es
sin esfuerzo, es sana sin esfuerzo, ¿no? Y bueno, obviamente el ejercicio, y este fue un pilar que yo trabajé muchísimo. Es que hay una pregunta que creo que le puede servir a todo el mundo la respuesta. Dice Julia Vargas, para mí que estoy dejando de comer sin hambre, o sea, está aprendiendo a comer de forma intuitiva, es lo que entiendo que quiere decir. Me ayudaría un consejo de que cuando peque no me dé ansiedad por haber comido de más o lo que no debo. No quiero culpable y dejar lo que estoy iniciando. Y aquí yo puedo decir que a mí me pasaba que cada vez que yo hacía una dieta y pecaba, por llamarlo así, botaba la dieta. No, o sea, todos, tiro por viaje. Si por alguna razón yo me comía una papita que no estaba en mi menú, me comía lo que fuera, terminaba tragándome toda la caja de galletas y toda la bolsa de papas y ya en ese momento dejaba todo, ¿no? Entonces yo me identifico perfecto con Julia en ese sentido porque es algo que hice toda mi vida hasta que llegué a Sana Sin Esfuerzo. ¿Qué puede decirles? Y claro, igual me culpaba y me flagelaba y entonces iba toda la caja de galletas ya. Decía, pues total, ya me comí una, ¿qué pasa si me como toda? Eso era algo súper frecuente conmigo. Ok, entonces para entender bien, la pregunta es, ¿qué pasa si estoy siguiendo todo mi régimen alimenticio y de repente me como algo que que no estaba incluido en mi régimen alimenticio? ¿Esa es la pregunta? Exacto. ¿Cómo le hago para dejarme culpable y no votar? O sea, a mí me pasaba lo mismo. Yo votaba Ok. todas las dietas. Julia lo que está diciendo es cómo le hago para no dejar lo que ya empecé y dejar de flagelarme porque me salí del camino, pues. Ok, entonces te voy a dar mis pasos para el manejo inteligente de la culpa. Uno, claro que te vas a sentir culpable. La culpa es una emoción que te avisa que no has actuado de forma responsable, pero no está hecha para permanecer encendida todo el tiempo. Pero voy a hacer la diferencia entre culpa sana y culpa tóxica. Ahí va la diferencia. La culpa sana, generalmente la mayoría de la gente maneja la culpa más sanamente hacia los demás que hacia uno mismo. Y les voy a poner uno de tantos ejemplos que he dado de culpa sana. Vamos a suponer que una amiga me da esta lamparita y yo la pierdo. Claro que me voy a sentir culpable con mi amiga por haber perdido esta lamparita. Entonces, voy a estar teniendo este sentimiento de culpa que me dice, ay, cómo es que triste, mira, y tu amiga va a estar triste, claro. Entonces ahí me detengo y digo, alerta, mi culpa me está diciendo que no fui responsable con el objeto que me dio mi amiga a cuidar. Siguiente paso, ¿ok? ¿Qué responsabilidad tuve en el asunto que no fui cuidadosa? Es decir, voy a identificar mi responsabilidad en lo sucedido y después el siguiente paso es reparar el daño. Entonces voy a ir a la tienda o a hablarle a mi amiga y a lo mejor le doy lo que le costó la lamparita o le consigo otra lamparita igual y le escribo una carta y le digo, amiga, siento mucho haberte perdido tu lamparita. Esa no es la amiga que yo quiero ser, ¿no? Es más, aquí en el viaje me equivoqué con mi roommate, ¿ok? Tengo una roommate y me equivoqué en el viaje porque hice algo que no debí de haber hecho. Y ayer fui por un café y fue mi manera, además de pedirle disculpas, y decía, pues es mi manera de reparar el daño, porque lo que hice yo aquí en el viaje fue algo que no debí de haber hecho, me equivoqué, ¿verdad? Y luego lo que sigue es el aprendizaje, ¿no? Voy a aprender, en mi caso, tengo que aprender en ocasiones a ser más prudente con algo que hice. No puedo decir que hice porque mi amiga me pidió que fuera así como algo entre nosotras, pero me voy a llevar el aprendizaje o me voy a llevar el aprendizaje de ser más cuidadosa si le pierdo a alguien su lamparita y después me perdono. Te repito los pasos, ¿ok? Porque estos pasos también los puedes hacer contigo. Primer paso, identificas tu sentimiento de culpa, ¿ok? Y entonces te preguntas en dónde yo fui responsable por lo sucedido. Es decir, es natural que si yo estoy queriendo comer más sano, experimente culpa. Y acuérdense que las emociones son algo que podemos manejar. Velo como un botoncito que se enciende. Y dice, Ale, causaste un daño. Claro, pues si me comí un pastelote y estoy tratando de bajar de peso y cuidar mi cuerpo, pues sí, mi culpa se va a hacer más presente, ¿no? Entonces le voy a decir, bueno, ¿en qué fui responsable? Bueno,
pues tomé la decisión de comer pastel y a lo mejor comí de más. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Reparar el daño. Yo no puedo echar el tiempo atrás. Siempre se repara el daño hacia adelante. Entonces, hoy día, que ayer me comí lo que no debí de haber comido en mi diccionario, pues voy a tener un día más sano, un día más apegado a esta comida amorosa para mí, a esta comida nutritiva para mí, y voy a hacer un día excelente, un día cada vez más apegado a esta experiencia de alimentación sana, ¿no? Y finalmente, tomo mi aprendizaje. Vamos a suponer que tuve un atracón de comida, ¿ok? Vamos a suponer que tuve un atracón de comida. Entonces yo fui a una fiesta y me di permiso y como tenía tanta ansiedad, me comí 2 bolsas de papas, ¿no? Perfecto. Entonces digo, me siento culpable. Ok, perfecto. ¿Por qué? Pues porque no fui amable o amorosa con lo que introduje a mi cuerpo. Siguiente paso, ¿verdad? Voy a reparar el daño. No voy a regresar el tiempo y quitarme las papas de adentro, pero lo que sí puedo hacer es que el día de hoy voy a ser especialmente consciente de mi alimentación porque voy para allá. Voy a una experiencia donde cada vez sea más sana mi alimentación, donde cada vez haya más agua, más verduras crudas, más nutrientes que no son inflamatorios y por lo tanto avanzo hacia adelante, siempre hacia adelante en el tema de la alimentación para reparar el daño, para que ese día, fíjense bien, si yo ayer me hubiera comido las papas terribles que me hacen daño y encima me como 2 bolsas de papas y esas cosas que pasan en la vida, entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a avanzar hacia adelante y hoy voy a hacer un día excelente. Un día donde yo me sienta orgullosa, donde yo me sienta satisfecha. Me siento orgullosa y satisfecha son estados emocionales opuestos a la culpa, para que esta balanza empiece a dar la vuelta. Y finalmente, sí voy a aprender, por ejemplo, ¿cómo fue que me comí estas bolsas de papas? No, la verdad es que me pasé, o sea, ayer llegué con muchísima hambre a la fiesta y lo primero que había de botana eran papas y totopos. Entonces estaba tan angustiada de hambre que me comí mis papas y mis totopos y ya no podía parar. No, 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 no hagas eso, ¿verdad? Si tienes hambre, ¿verdad? Y no quieres llegar a la fiesta donde van a dar tantas cosas no amorosas para tu cuerpo, pues a lo mejor te conviene comer algo antes, para que cuando llegues, como te puedes tomar el licuado, te puedes tomar la malteada, ¿verdad? Puedes tomar algo antes de la fiesta para que cuando llegues a la fiesta, que sabes que no va a haber cosas nutritivas, entonces ya estás en tu plan de acción y no vas a tener tanta hambre y vas a poder comer solo lo nutritivo. Y en ese sentido, para eso te sirvió tu experiencia de culpa, para tener un momento de aprendizaje para ti, decir, necesito estrategias para que cada vez más mi alimentación se acerque a una experiencia de amor. Y finalmente, y el último paso del manejo inteligente de la culpa, oye, reconocí mi responsabilidad, reparé el daño, aprendí de lo sucedido, perdónate una, otra y otra vez. Perdonar significa soltar el enojo, la frustración, que no nos hacen bien, ¿verdad? Los dejamos lejos y avanzamos hacia adelante. Quiero que veas tu estado físico si elegiste este reto porque quieres bajar de peso, o tu estado físico si elegiste este reto porque quieres sanar una gastritis, una colitis, lo que tú hayas elegido en este camino, ¿verdad? Entonces quiero que veas que tu destino está en cierto lugar. Tal vez tú estás aquí y de repente vas avanzando y tuviste un atorón nada más. Pero ¿qué quieres? Seguir hacia adelante. Ese es el punto, seguirnos tratando con cariño. Claro que sientes culpa, no la niegues. La culpa sana es la emoción natural que nos dice que causamos un daño, ¿verdad? Acéptala, pero manéjala. Culpa sana es eso, culpa tóxica es sentir culpa y decir, no sirvo para nada, mis papás siempre me dijeron, gorda para siempre voy a ser, así soy, una indisciplinada, yo no cuento, si soy medio tonta, ya me lo había dicho el maestro de tercero primaria, ¿verdad? Y entonces empiezas a lastimarte a través del pensamiento.
que tus sentimientos de culpa sanos en este proceso de sanación te lleven al arrepentimiento, pero de ahí a encender tu modo transformación, a recordarte hacia donde sí quieres ir. Tu culpa solo te dice, tus acciones se alejaron de donde tú quieres ser, de donde tú quieres estar. Para eso es la culpa sana. No tendríamos un circuito en el cerebro que activa los sentimientos de culpa solamente para lastimarnos. La madre naturaleza o Dios en quien tú creas puso en tu cerebro una parte que se llama corteza anterofrontal y justo es en esa zona la parte del cerebro que se activan los sentimientos de culpa. Yo creo que nadie pone, no un ser tan sabio pone las cosas por casualidad. La culpa sana nos recuerda que causamos un daño, es tiempo de saberla escuchar y saberla manejar. Jamás fue diseñada para hacernos pensar que no valemos, que somos menos y que no podemos. Eso es un instrumento del ego, dicen algunos, de la mente humana que está muchas veces enfocada en lo que no debería estar enfocada, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación para esta pregunta padrísima, porque creo que a todos nos puede pasar. No sé si hay más preguntas, Gaby. Sí, Porque hay una apenas muy voy. buena. Ok. Yo sé, es nada más, porque es decir, dice, ¿cómo debo de trabajar? Y yo creo que es un trabajo aquí mental para respetar a mi cuerpo y tratarlo correctamente, como si se tratara de otra persona que quiero y amo. Ay, me encanta tu pregunta porque es una pregunta súper poderosa. Una de las técnicas que más ayuda, si a ti te ha pasado eso, que no ves a tu cuerpo con amor, ¿ok? Primero que nada, es pensar en alguien a quien amas mucho. Puedes pensar en un niño. Generalmente los niños son como que muy fáciles de hacernos evocar amor. Un sobrino, o puede ser tu hijo, o puede ser tu pareja. Y vas a cerrar tus ojos, digo, si vienes manejando, no vayas a cerrar tus ojos, pero puedes en este momento llevar tu atención al amor que sientes hacia esa persona, ¿ok? Y vas a empezar a sentir ese amor tan único que se siente por esa persona. Es curioso, pero el amor que sentimos hacia las personas tiene un pequeño sazón diferente, ¿no? Y vas a sentir ese amor por esa persona, ese amor suave, apapachador, con deseos quizás a lo mejor protectores, sobre todo cuando sentimos amor hacia los chiquitos, surge un amor muy protector, muy que abarca muchas áreas de la vida, un amor que celebra, ¿ok? Y después vas a llevar esta misma energía hacia ti, aunque se sienta raro. Al principio, si nunca lo has hecho, se siente raro. Y digo, ok, yo soy capaz de generar todo este amor para esta persona hermosa. También lo voy a redirigir hacia mí. Puedo redirigir y voy a elegir partes del cuerpo, que eso también ayuda. Vas a pensar en todas las veces que tus pies te han sostenido de pie, que te han hecho bailar con alegría por una pista. Vas a bailar, vas a sentir el amor por tus pies que te permiten avanzar en todas direcciones y dale las gracias a tus pies, porque con ellos has brincado, has caminado, has bailado, has avanzado, has conocido lugares increíbles y de paso vas a pasar por tus piernas y vas a reconocer la maravilla que son tus piernas que se flexionan y se estiran y brincan y bailan y avanzan y te llevan también a recostarte, a pararte. Las piernas son el motor del movimiento más padre del planeta y te hacen explorar y moverte en libertad y te permiten andar en bicicleta. Bueno, a mí me encanta la bici, andar en bicicleta, te permiten hacer tantas cosas como esquiar, como dar una pirueta, aunque no sea de bailarina. Y entonces siente este agradecimiento por tus piernas que siempre hacen eso, ¿no? Luego recorres a tu cadera, dices, wow, bendita cadera, y si eres mujer, dices, ahí se encuentra mi poder co-creador de vida. Ahí se encuentra, ¿verdad?
una zona preciosa, y también en los hombres, por supuesto, en los varones, ¿verdad? Una zona poderosísima, que además de permitirme ser un co-creador de la vida, también me permite vivir un placer increíble en modo amor con una pareja. Esta es una zona sumamente mágica, sumamente poderosa, sumamente hermosa. Y sin lugar a dudas, en la cadera también están los órganos de la digestión, ¿verdad? Algunos, no todos, se encuentran ahí. El intestino delgado encargado, tiene unos como hilitos que se llaman cilios, encargados de absorber los nutrientes de los alimentos. ¡Wow! Mi cadera, y qué rico se siente mover la cadera cuando bailo de un lado a otro, ¿verdad? Como meciéndome en diferentes direcciones, haciéndome sentir flexible. Y de esta manera voy recorriendo mi mente hacia sentir un gran amor. Ya sentimos amor por los pies, por tus piernas, por tu cadera, y parte del agradecimiento para sentir amor. Y ahora vamos a ir a la zona del pecho, donde está tu corazón. Pero ahí también es donde sientes las corazonadas de lo que quieres hacer. Ahí también es el centro de la apertura de amor hacia ti, hacia la vida, hacia el universo. Esa es la zona donde sentimos las experiencias de inspiración, donde se abre todo tu ser a la vida. Es muy importante revisar si sentimos esta parte del pecho bloqueada, cerrada, tiesa, porque hay miedos que trabajar, hay miedos que liberar. Pero lo importante es reconocer que en cada segundo del día ahí hay órganos que trabajan sin parar para ti, como los pulmones, como la suavidad y la facilidad con la que llega el aire a los alvéolos, y hay un intercambio de oxígeno entre los alvéolos y tu sangre, ¿ok? Date cuenta cómo ahí está el centro de bombeo. Y por eso cuando sientes amor, hablando de Joe Dispenza y de la física cuántica, quiero que veas qué increíble. Siempre que sientas amor, empieza en esta zona una sensación energética de apertura, ¿ok? Y sí, damas y caballeros, gracias al HeartMath Institute de California, hoy está comprobado que cuando sentimos amor, hay un sistema nervioso exclusivo del corazón que se activa con neurotransmisores y con sustancias. ¿Y qué crees? Esto afecta la calidad de tu sangre, damas y caballeros. Ajá, la energía de amor que pulsa aquí, activa y mejora la calidad de lo que pasa en la energía de tu sangre. ¿Por qué? Porque no hay sangre que no pase por el centro del pecho. No hay sangre que después de dar un buen viaje a nutrir a tus células no regrese al corazón a cargarse de energía. Así que te conviene, ¿verdad? A lo mejor dices, todavía no estoy enamorada de mi cuerpo, pero estoy enamorada de la experiencia de vida que quiero tener a través de mi cuerpo sano, vital, resplandeciente. ¿Ya vieron lo que pasa? Nos empezamos esta mañana ya a cargar de energía por la vida. Ayer estaba yo muy divertida porque Gaby me trajo de paseo, de cumpleaños, muy linda, me trajo de paseo, y había una pasarela, ¿ok? Y ya habían pasado muchos por la pasarela, y yo nunca había pasado por una pasarela, o sea, imagínate qué divertido. Entonces estábamos en modo alegría. Ayer no era seriedad, ni si estoy triste. Ayer, toda la cena era modo alegría, ¿no? Y entonces dije, ahora sí, voy a pasar por la pasarela y voy a mover mis caderas. No importa, ya casi no había gente, y total, si hubieran dicho algo no me importaba. La divertida ayer en la noche era yo, ¿verdad? Pero en ese momento, lo que me encanta de hacer este tipo de experiencias espontáneas es que cuando pasé por el recorrido, no sé cómo se llama, la pista de las modelos, no estaba yo muy entretenida, porque aparte nos teníamos que poner uno de esos vestidos de gala y todo la faramalla, ¿no? Entonces venía yo caminando, que claro que nunca había practicado un caminado de modelo, no soy experta en eso, seguramente se veía tieso y chistoso, pero lo importante era la energía que corría en mi cuerpo en ese momento, de decir, wow, estoy muy divertida jugando a ser modelo, ¿no? 5 minutos, no creo que fue más. Y me bajé del escenario, y me acuerdo que al bajarme dije, ay, qué rico se sintió, porque era un sueño divertido que yo tenía, ¿verdad? Y ayer se dio esa experiencia chistosa
de jugar. Y luego después de que me bajé yo, se subieron otras a hacer el mismo recorrido. El punto es que cuando vives en amor a la vida, se te ocurren ideas de cosas divertidas y padres y puedes ir recorriendo todo tu cuerpo y después, por supuesto, ve a tu rostro, ¿ok? Ve a tu rostro y ve tus ojos y ve tu nariz y ve tus orejas y ve tu boca y no se te olvide el ejercicio del espejo que hicimos con Luis Hay, los que estuvieron conectados. Diario, vete al espejo y empieza por decir, te acepto. Te acepto. Ni siquiera estoy diciendo te amo, ¿eh? Te acepto. Te acepto. Te recibo a ti que estás hoy frente a mí con cariño. Te acepto. Te recibo con amor esta mañana. Y vas a ver lo que va a empezar a pasar. ¿Ok? Vas a ver qué padre, ¿verdad? Vamos a conectarnos por eso. ¿Ven por qué les digo que esta experiencia de la aventura del sana sin esfuerzo no es, fui a un lugar donde me quitaron el azúcar? No. Cero, 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 cero. Esas ideas al basurero. Esa es la rima del día de hoy, ¿ok? Cero, 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 las ideas tóxicas al basurero. Y entonces podemos empezar a vivir esta experiencia sana sin esfuerzo diferente, esta aventura de sanación con la persona que te acompaña diferente y vas a tener muchas ganas de vivir estos pilares. Yo sé que a lo mejor hay más preguntas, Gaby. Perdón, y ya me dirás tú si quieres que siga, ¿no? ¿Ya estamos bien? Bueno, vamos a continuar con los pilares porque lo que quiero es que conectes emocionalmente con toda esta parte. Me voy a tomar agua. El siguiente es el ejercicio. Aquí sí les puedo decir muchas cosas porque tengo maestría en haberme castigado con ejercicio en mi adolescencia. Yo crecí en una familia donde el tema era que para tener éxito te tenías que castigar y tenías que sufrir y te tenías que sacrificar. A lo mejor no fueron mis papás, pero yo eso es lo que entendí. En mi generación, para tener éxito había que sacrificarse y maltratarse. Entonces, ¿qué creen que hice? Apliqué eso al ejercicio porque tuve mi modo, tengo que estar muy flaca también, ¿no? Y entonces hacía muchísimo ejercicio. Entonces, lo que me pasó es que mi asociación emocional con el ejercicio era de castigo. Y todo el año pasado, a partir de leer el libro de Mercola, dije, no, yo necesito hacer un cambio en mi interior. Necesito vivir la experiencia del ejercicio en modo amor, en modo vitalidad. De tal manera que empezaba yo por las noches y ahí hay una meditación en YouTube y la meditación literalmente la hice pensando en esta experiencia que yo viví, donde cerraba mis ojos y me imaginaba corriendo. Y decía, qué rico se siente correr y moverme en todas direcciones. Qué rico y qué placentera la experiencia de moverme con libertad. Y qué placentero es brincar lo más alto. Es muy divertido cerrar tus ojos. Imagínate que brincas así, como Superman, y que cuando bajas caes con suavidad. Y entonces brincas y cuando cierras tus ojos, es más, háganlo ahorita. Vean qué rico se siente, ¿ok? No cierres tus ojos si estás cortando verduritas para tus hijos esta mañana, pero quiero que en tu mente, ojos abiertos y cerrados, empieces a imaginarte a ti brincando lo más alto y quiero que sientas mucho poder en tus piernas, mucho, mucho poder en tus piernas, mucha fuerza, un poder onda caballos de fuerza, de 500 caballos de fuerza en tus piernas, ¿verdad? Siente y quiero que contactes con la fortaleza que vemos en los cuerpos de un caballo correr. Quiero que contactes con eso y ahora transportes esta fortaleza a tus piernas y te imagines brincando muy alto, ahora más alto. Y en esta experiencia de verte brincar más alto todavía, abriendo las piernas y abriendo como en expansión, cuando llegues hasta arriba de tu salto, abre más los brazos, abre más las piernas y déjate caer, pero vas a caer con suavidad. De nuevo, brinca otra vez, más alto, más alto, más alto. Y siente la libertad del movimiento, la alegría de brincarlo más alto, como brincan los niños cuando están en modo alegría. Haz este ejercicio de imaginarte brincando y luego pasa a verte bailando. Ahora sí, nadie te ve más que tú porque estás en tu mente. Y pon la canción de rumba, zumba, merengue más sabroso y quiero que visualices tus caderas moverse con suavidad de derecha a izquierda y tú estás en modo alegría
y agradecimiento por el movimiento de tu cuerpo. Quiero que sientas esto, brinca y muévete, brinca. Ahora baila, baila rico, baila sabroso, baila delicioso. Quiero que visualices tus hombros moverse en círculos, tu cadera moverse. Ahora tus piernas agarrando un ritmo rico, así como con gracia y con belleza, pero sobre todo conectados con las percusiones de la música. Y vas a empezar a sentir literalmente que tu cuerpo se llena de energía. Y eso que estamos sentados o parados pensando en esto. ¿Qué me pasó a mí con esto? Que me empecé a levantar con ganas de ir a hacer ejercicio. Después tenía que encontrar, porque yo no había hecho el tiempo a hacer ejercicio, pero tenía ganas de estar en modo ejercicio. Entonces, dentro de las visualizaciones en el reto, por eso están las diferentes meditaciones. Una meditación, según la semana en la que vayamos, está enfocada en el ejercicio. Pero te estoy pasando este tip para que veas cómo en este tipo de experiencias empiezas a crear sed por ejercitarte, sed por estar en movimiento, sed por esta alegría. Este pilar está delicioso, yo no le veo el pero, así que ni me voy a detener tanto. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a tomar el sol, a buscar el sol? Si te vas a tomar los suplementos, tómatelos. Es más, yo te confieso, yo todavía no tomo suplementos porque Gaby dijo que te tienes que hacer una prueba que no me he hecho. Entonces, pero sí te puedo decir que cuando voy al sol, me encanta sentir cómo se abren, así como si mis células fueran un tejido que está apretado y a la hora de tomar el sol se abren así mis tejidos para que por los hoyitos entre la luz del sol. Sientes que estás tomando el sol, o sea, literalmente absorbiendo el sol. Y si todas las plantas necesitan el sol para mantenerse con vida y estamos hechos de chomps, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Nitrógeno, son los mismos ingredientes, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no lo vamos a necesitar? Regálate al día, ¿verdad? Cada vez que puedas salir al sol y te vas a sentir bien emocionado. Ese pilar, nadie se atora con tomar el sol, así que no me detengo. Este está muy sencillo porque si te gusta el kéfir, ¿verdad? Te vas a tomar el kéfir o el yogurcito y lo agregas y ese no genera estrés porque con el kéfir ya me pasaron el chisme de que puedes hacer aderezos, de que puedes hacer una malteada que si te gusta a ti ese sabor, lo vas a saborear mucho. Entonces nada más te tienes que imaginar que así como nutres tu cuerpo, necesitamos nutrir nuestro sistema digestivo. O sea, tenemos un chorro de flora intestinal, o sea, de pequeños microorganismos que nos están produciendo vitaminas, nos están ayudando a digerir la comida y esto te quita gastritis, colitis, inflamaciones innecesarias, a lo que hemos visto en el reto intolerancias a la lactosa. Está padrísimo nutrir tu intestino y ve lo que pasa, no me creas. Haz este experimento, ¿verdad? De nutrir tu flora intestinal comiendo probióticos, es en pro de la vida, probióticos, y llénate de vida a través de esto. Y si no te gusta el kéfir, ya les pasé cuál es mi secreto. Es que a mí no me gusta el kéfir, entonces siempre hablo de que ya les pasé mi secreto, que es lo que yo consumo, porque híjole, de verdad que fluye todo en el intestino cuando estás en modo probióticos. Mi pilar automático, yo nunca he sufrido por pero haz del sueño una prioridad. Para ello, trabajar tus pensamientos es fundamental. Está súper asociada la baja de peso con dormir tus 7 horas y media al día. Es tiempo de desconectarse, es tiempo de renovarse, es tiempo de reenergetizarse. Hay que medir la calidad del sueño también. Si todavía te levantas y sientes la mandíbula aplastada, como me pasaba a mí, o te sientes todo tieso, busca las meditaciones que estamos mandando porque tienen la intención de ayudarte a crear nuevas conexiones. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las conexiones sinápticas? A crear nuevas conexiones sinápticas para que tu sueño sea un sueño de descanso, de verdad, de descanso placentero, para ayudarte a llevar a tu mente a un tren de pensamientos
que te permita soltar, que te permita dejar los pendientes en el pasado, porque el momento de dormir es un momento sagrado para conectar con tu ser, para agradecer lo bonito que hiciste en el día, ¿verdad? Y por eso están las meditaciones. Antier nos estaban dando una conferencia el CEO de la compañía y dice él, yo cuando me despierto me atacan los pensamientos. Y dije, ay, a este señor le falta trabajar sus pensamientos. Y dice, lo que hago es que me levanto para ya no pensar en eso. Y digo, ok, no, qué bueno que se levanta para ya no pensar en eso. Pero yo quiero que te despiertes en la mañana y que digas, qué delicia es estar conmigo. Voy a llevar mi mente al mundo de posibilidades que tiene mi día, de experiencias de amor, de conexión, de creatividad. Y cuando te duermas, que digas, he hecho todo lo que puedo hacer. Así que voy a dedicar los últimos minutos de mi día a reconocer que dentro de mí existe mi esencia espiritual, que me mantiene vivo, que me mantiene sano, que me mantiene fuerte. Y mi esencia es ser espíritu y por lo tanto a la hora de dormir es tiempo de conectar con mi ser espiritual que me llena de vida, que me llena de alegría y que me llena de paz. Y sé que dentro de mí reside una inteligencia divina capaz de traerme en este momento de descanso respuestas maravillosas a los retos que tengo, pero voy a permitir que estas respuestas lleguen con suavidad, con inteligencia, con bien. Y me voy a permitir soltar, disfrutar la suavidad de mi sábana, la suavidad de mi almohada, el confort de mi colcha, pensando en que me merezco un tiempo de descanso. Merezco escuchar el silencio de la noche. Merezco conectar con el silencio que se escucha entre los sonidos. Merezco conectar con mi yo espiritual. Y vas a ver lo que pasa cuando guías tu mente en ese camino. Y ya para terminar, sé que ayer estuvieron hablando de las emociones. No vamos a dejar de cuidar este pilar. Por eso se te mandan vitaminas emocionales en los chats de la aventura sana sin esfuerzo, ¿verdad? Para que tú puedas todos los días entender un poquito más, así como te hablé de los pasos del manejo inteligente de la culpa, en las vitaminas emocionales mi intención es que cada vez entiendas más tus emociones. Por eso los miércoles hablamos del manejo inteligente de una emoción en cada reto para ir avanzando en sabiduría y en entendimiento y que tú digas, yo manejo mis emociones no me manejan a mí. Soy un ser consciente del poder que hay en mí para encauzar mis emociones hacia un estado de paz, de alegría y de bienestar. Reconozco que es natural sentir tristeza, pero ahora sé lo que me comunica mi tristeza y a partir de ello resuelvo este estado emocional. Reconozco que es natural sentir culpa, pero ahora sé que mi culpa tiene una función y ahora la voy a manejar con inteligencia, así como cuando sé para qué sirve el botón que enciende un automóvil, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que hoy es alejarnos de los alimentos inflamatorios. En el manual hay una lista de los alimentos que inflaman. ¿Por qué no queremos estar inflamados? Porque duele. ¿Por qué no queremos estar inflamados? Porque entorpecemos la habilidad de la célula de absorber nutrientes. Ajá, o sea, una célula inflamada está estreñida, ¿ok? Y ya no le cabe más. Entonces me encanta pensar que las células inflamadas se hacen tiesas porque están asustadas de tanto cochinero que les hemos dado, ¿ok? Entonces, si tú estás queriendo sanar cualquier situación de gastritis, colitis, dime itis y te encuentro la inflamación. Como nunca en la vida, ¿ok? Te tienes que alejar de los alimentos inflamatorios, pero no lo vas a pensar como tengo prohibido comer pan y azúcar, ¿ok? Ok, el azúcar está bien fácil, porque hoy hay una cosa que se llama stevia y hay una persona del reto bueno, me hizo descubrir unos goteritos de stevia que literalmente sabe a azúcar. Entonces eso hace que a mí que me encanta mi café dulce, me siga sabiendo dulce, pero mi café es una experiencia de amor porque tiene leche, cafecito
y estas gotitas de stevia. Se las prometo que se las voy a enseñar porque a mí no me gusta la stevia de sobrecito, me sabe bien mala. Pero esas gotitas están súper ricas. O prepara tu propia stevia con las hojitas esas de stevia. Son hojas hervidas que sueltan dulcecito, ¿verdad? Y bueno, que puedas pensar que estás amando y protegiendo tu cuerpo, esta máquina divina, ¿verdad? A través de alejarte de alimentos inflamatorios como la harina, pero ayer platicaba con mi roomie y dice, pero piensa, vas a dejar la harina de trigo, pero hay harina de almendra. ¿Saben qué comimos aquí que me emocioné muchísimo? Una harina de pizzas con harina de coliflor y estaban deliciosas, 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 riquísimas. El restaurante se llama California Chicken Pizza. Digo, no sé si hay en México, pero si alguien ya sacó la receta, seguro están las cocineras creativas de este grupo increíble que nos pueden enseñar a hacer pizza con harina de coliflor. O sea, lo que quiero decirte es que no vas a dejar de comer harina, solo vas a dejar de comer la harina que te inflama, que es la que tiene el gluten, que es la que tiene, ¿no? No vas a dejar de comer dulce, ¿verdad? Y por eso Gaby se dedicó a juntar las ideas creativas de mucha gente divina en este grupo para decir, vamos a hacer un recetario para que no te asuste dejar la harina, para que no te asuste dejar el dulce. Solamente lo vas a cambiar por estas experiencias que cuidan tu cuerpo, que aman tu cuerpo. ¿Cómo ven los nuevos pilares inspiradores de salud? ¿Verdad que están súper padres? ¿Verdad que lo que quiero es que veas esto, cómo está todo integrado? Yo siempre te hablo de que el club de lectura, que es una experiencia, que es el principio. Bueno, aquí está un resumen padrísimo, los pilares de colorcitos alegres, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, me tardé un buen rato escogiendo los colorcitos de los pilares para que los veas con alegría, para que veas este cambio y haz tu evaluación, ¿no? A ver, de esos pilares, ¿cuáles yo ya tenía, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vi los pilares y leí el libro de Mercola, dije, no, pues yo ya tengo el del sueño, tengo un éxito, ¿verdad? Tenía el de las verduras crudas porque me gustan mucho las verduras, y tenía también, la harina nunca me gustó, entonces ahí sí tuve yo una ventaja. Lo que tuve que cambiar fue el azúcar, pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta idea? O sea, imagínate que descubres, porque no te dije ve a la farmacia y cómprate una medicina. Todo esto lo puedes hacer tú en el día a día. ¿Cómo ves que si estás haciendo este reto, ¿verdad? Lo ves en este modo alegría, en este modo creatividad, en este modo inspiración y en modo paciencia, ¿ok? No se te olvide, por favor, así, mira, haz un botecito de paciencia así grande para ti, porque claro que vas a tener tropiezos, o sea, de verdad que esto es un proceso de convertirlo en algo automático. La meta es que no te cueste trabajo. La meta es que se vuelva algo que es parte de tu vida, como para mí se ha vuelto cargar con un bote de agua a todas partes a donde voy. La meta es que se te haga fácil, ¿no? Es más, les platico muchas de las cosas que hice he perdido botes de agua, como no saben, ¿no? Estoy muy orgullosa porque estoy tan pendiente de mi bote de agua, porque además no quiero contaminar el planeta, que no lo he perdido en todo el viaje, ¿verdad? Entonces, esta parte está padrísima. Así que, ¿quieren la diapositiva completa otra vez? Ah, ahí les vale la diapositiva completa, ¿ok? ¿Listos? ¡Tarán! Haz tú, ahí me estaban preguntando, ¿verdad? Haz tu análisis y te puedes poner hasta una calificación. Bueno, a ver, vamos a empezar por el agua, ¿no? Del 0 al 100, ¿hasta dónde estás en el agua? ¿No? Pues en mi caso es 100. Ahora sí que yo ya soy la diosa de tomar agua, ya me di cuenta, ¿verdad? Hasta he visto que tomo más agua que Gaby en este viaje, ¿verdad? ¿Cómo estás en el de te come las verduras crudas? Ahí yo te puedo decir que no siempre me las como crudas, pero me encantan, pero diario como verduras, ¿verdad? Entonces, a lo mejor dices, estoy al 80, ¿verdad? ¿Cómo está mi ayuno, verdad? Estoy dándole tiempos de descanso, ¿verdad? ¿Cómo está tu ayuno? ¿Cómo está el mantenerte alejado de los aceites industriales? Hay una lista en el manual del reto, ¿eh? Es que no nos da tiempo de leer todo. De los aceites vegetales, procesados, el de aguacate es bueno, el aceite de oliva es bueno, el de coco es bueno, pero no el aceite de maíz, ¿ok? ¿Cómo está el mantenerte alejado del azúcar, verdad? ¿Cómo está tu manejo de emociones? Ya sabes que yo soy tu,
tu porrista número 1, vas a poder manejar tus emociones sanamente en esta experiencia del reto. Por supuesto que de eso me encargo yo en la medida en la que nos acompañes, ¿no? ¿Cómo están tus hábitos de hacer ejercicio? ¿Cómo están tus tiempos de tomar el sol? Yo ahí sí me confieso, la verdad es que me encanta tomar el sol, pero no he organizado mis tiempos y seguro que cuando me vaya a hacer la prueba voy a salir súper baja. Yo ahí estoy reprobada, chicos. Tengo que ser, y a lo mejor me sentiría con más energía si tuviera este pilar bien, ¿verdad? El ejercicio, cómo vas, ¿no? Tu flora intestinal, ¿cómo vas? Yo ahora sí ya me saco 10 porque encontré mi secreto, ¿verdad? Y cómo van tus horas de sueño. Y velo con amor, ¿ok? Haz mide tus columnas, mide estos pilares, ¿verdad? Para que veas si estás, fíjate cómo en este diagrama puse a la muñequita hasta arriba y está mal puesto porque estoy viendo que para que estuviera bien puesto tendría que estar con los piecitos arriba. Pero ese es el chiste, ver y decir, esta es mi plataforma de salud, ¿no? Y bueno, qué padre poder compartir esto contigo. Espero que esta información te haya inspirado muchísimo porque sí se puede, ¿no? Esas imágenes las quieren como perfecto, anotado, ¿ok? Vamos como barajitas. A ver, explícame bien lo que quieres, porque a mí me encanta. Una por Como una. unas... Una por una. Una por una. ok, me parece bien. Tarjetita. Voy a hacer el kit de baraja, ¿ok? De Esta fue mi tarjetas, idea. Ana, sin esfuerzo. Sí. Tengo una diseñadora padrísima y me las va a hacer preciosas. Prometido el kit de baraja con los tips así chiquitos, ¿no? Que los tengamos Pero todos. porque ¿Cómo cuando ven? tú hablas, ¿Ya estamos? Gaby, está apagado el micrófono. ya. Ok. Lo Ya. que pasa es que tengo micrófono por un lado. Sí. Porque esta computadora, no sé qué le pasó al micrófono. Pero aquí estamos en 2 cámaras. Aurora Medina y yo. Aurora, ¿dónde estamos? Estamos en Los Ángeles, California. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Ahí está Claudia, ya se asomó. Ya, Claudia también, pues estamos súper contentas, ha sido un viaje súper divertido. A mí me ha tocado ver una parte de Ale, yo tengo ese video de la pasarela, está genial, lo tenemos que poner en los grupos para que vean qué simpática sale, aparte de amorosísima, así le salió aquella parte, ¿verdad? Súper sexy, Ya a caminar sé. en la pasarela. Andaba sí, es muy divertido. alazando gente, ahí esa, Pero lo que pasa en Hollywood, se queda en Las Se Vegas. queda en Hollywood. Todo Se queda en Las sano, Vegas. todo sano. Se queda en Las Vegas. Mi Romy está un poco más desvelada que yo creo. Bueno, un segundito, y como estamos en Hollywood, y en Hollywood es fiesta, y en Hollywood es otro mundo, y porque este grupo estamos tan felices y tan contentas con Alejandra, que para nosotros es la mejor psicóloga del mundo. La nominamos y la ganadora es Alejandra Molina. De parte de todo el equipo que la amamos. Me llegó, dice ahí. Está en inglés, ¿verdad? Best Psychology. Ay, gracias por el Oscar. Qué divertido. Es que tiene que ver una cosa. En mi ventana, nuestra ventana. Espero. Está Tendiste tu cama, ¿verdad, Rumi? Yo sí Ay, la no, tengo. no la atendí, pero... No importa. Ay, a ver si ven. ¿Cómo que te la están enseñándoles la vista, claro. Sí, No, es que el letrero de... de Hollywood, Hay pero no sé letrero si al se ve. fondo. sí, Que ya padrísimo. el letrero de Hollywood. Yeah, Oiga. viva los Óscares. No es lo mismo Juan Domínguez que Pedro Martínez, ¿verdad? No. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros habíamos venido muchas veces a Los Los Ángeles. Ángeles porque Vivimos pues, muy cerca. vivimos muy cerca. Pero estar con Oriflame aquí, estar en compañía de veras ayer esa junta que dijo Ale fue tan enriquecedora. Yo quisiera abrirles mi corazón y mi mente para transmitirles lo orgullosa, lo afortunada que me siento de ser parte de este movimiento, ¿sí? O sea, desde siempre, desde que conocí la compañía, me sentía muy bendecida, pero al pasar de los años y ahora con la llegada de Ale a este movimiento, primero Sana Sin Esfuerzo con Gaby, luego nosotras y luego todo, y ahora la cereza del pastel que es Ale Molina,
no te quedes fuera de este movimiento, de verdad, de alguna u otra manera, sé parte de esto porque se está creando algo a nivel cuántico, es una ola impresionante que nos está bañando. Ale nos trajo el amor y ese amor nos está bañando a cada una de nosotras y nosotros de alguna manera. Entonces, no desaproveches esto porque esto no se da en casi ninguna parte. Entonces, ya estás aquí, abrázate de todo el movimiento, porque es increíble. Ay, es padrísimo, de verdad. Y las queremos a todas acá, viajando con nosotras, porque es increíble, de verdad. No tengo palabras, Gaby, no tengo palabras, de verdad. Yo le decía a Aurora, vamos, porque Aurora estaba, ay, pues, ¿a qué voy a Los Ángeles? O sea, ella que se lo puede ganar, ¿a qué voy? Digo, vamos a Los Ángeles. No es lo mismo ir con Oriflame a Los Ángeles que ir, o sea, nunca nos habíamos metido al Dolby, el ballroom de Dolby. El sonido. Pero diles que ahí es donde se hacen las fiestas Donde después del Oscar. el after party del Oscar. O sea, nuestra cena de gala fue donde están los artistas después de los Oscars. Imagínate nada más. Y el chef que nos hizo la comida es el que hace los menús de los Oscars. Wolfgang Puck, ya será en alemán el nombre. Y la comida estaba un salmón que nos sirvieron. Por supuesto que todo era sana sin esfuerzo, porque la comida saludable es sana sin esfuerzo. Y lo sabe la gente, pues. Entonces, queremos invitarte a que tú vivas estas experiencias también con nosotros de sanación. ¿Saben lo que pasó? Vino una socia de Aurora, de que vive en Los Ángeles, que vive a 1 hora, se trepó en un camión porque supo que aquí estaba Ale. Y llegó en camión y lloró, ¿verdad? Entonces... No, y además, ese detalle de Ale, ¿de que lo puedo platicar? Sí, claro. Ella vino porque venía por producto, porque ella quiere estar en la lectura. Y entonces le dije, te llevo 2 sets. Y llega y bien linda, o sea, yo desde que la vi sentadita en el lobby y me dice, Aurora, estos lugares solamente son para las triunfadoras como ustedes. Y le dije, tú puedes estar aquí. Me dijo, no sé cómo. Le dije, yo te voy a decir cómo. Y luego me dice, te quiero pedir un favor. Dice, yo sé que Ale vino con ustedes. ¿Tú crees que la pueda saludar? Le dije, yo no te prometo nada. Le voy a mandar el mensaje ahorita mismo. Y vamos a esperar a ver si nos responde. Me dice, yo me espero las horas que sea necesario. Así me dijo. Le escribo a Ale, me contestó, me dijo, ahorita bajo. Y la señora se puso a llorar de felicidad. No, Ale, gracias. Porque ese es un regalo. Saludos a Felipa, si nos está escuchando. Saludos a Felipa. Preciosa. Felipa. Fue un placer. Te queremos en el equipo, Felipa. Exacto. Bueno, entonces, hay cosa más bonita que estar con gente y conectar. y esto es, de hecho, el tema de Oriflame de este año es de corazón a corazón, heart to heart, ¿no? Y vino tan ad hoc a todo este movimiento. Y la canción que ya tradujo Ale. Ale tradujo la canción de Oriflame. En inglés dice precioso, ya estoy esperando a ver qué va a decir en español, pero va totalmente con nuestro movimiento, de verdad, de verdad. Entonces, si tú todavía no estás en el movimiento, esto es un movimiento, dile a la persona que te invitó a la lectura que te diga cómo. ¿Sí? Y yo sé que hay muchas dudas con respecto a los alimentos, y así como Ale ahorita explicó lo de la culpa, yo digo, ¿cómo no me tuve una Ale Molina que me explicara lo de la culpa cuando yo estaba en este proceso? Porque, pues es la verdad, yo me sentía muy culpable y me atracaba, o sea, para que sepan, yo estuve donde están ustedes muchos años y hoy soy máster en nutrición, porque quiero ayudarte a ti a dejar de ver el estilo de vida saludable como algo restrictivo y castigador. No saben lo que se goza cuando gozas de salud, lo que bailas. Hasta Claudia, que está con la pata mocha porque la atropellaron. Pues Exacto, no quiere que la abracen los directivos. Sí. Pero ayer bailó y pasó por la pasarela con su pie en bota, porque en el proceso del viaje ha terminado de sanar. ¿Por qué? Por todo el amor que estamos generando, ¿no? Entonces, te invitamos, este martes yo voy a dar la plática, pregúntale a la nutrióloga para que anotes todas tus dudas que tienes con respecto a los pilares. Qué padre, Ale, que vas a hacer tus tarjetitas de los pilares, me encanta, aunque esta imagen ya la voy a compartir, pero me la imagino como de frente con la imagen del pilar y atrás una breve explicación para traer en la cartera. Es más, podemos jugar baraja, póker, no sé, a ver qué hacemos con los pilares, un juego con las tarjetas de los pilares. Y no sé si se los va a inspirar, pero en marzo vamos a estar 56 del equipo con Ale en Panamá.
Pero ahí te va. Tú quieres conocer a Ale, quieres tener esta experiencia de sentirte inspirada hasta el tuétano que no paras de llorar como le pasó a Felipa. En octubre vamos a tener una convención Sana Sin Esfuerzo, ¿sí? En el Valle de Guadalupe. 3 días. Tenemos alberca, jacuzzi, explanada de pasto en medio de las montañas, enfrente del olivar más grande de Latinoamérica, comiendo de espectacular, porque en el Valle de Guadalupe se come espectacular, al lado de los viñedos. O sea, no sabes la experiencia. Tú puedes estar ahí. Tú puedes formar parte de este movimiento de sanación, este retiro que Ale tenía muchas ganas de hacer. Es la convención Sana Sin Esfuerzo en octubre de este año. Hay requisitos que cumplir, por supuesto. Entonces, pregúntale a la persona que es tu asesora en esto, que te diga cómo puedes estar tú ahí también con nosotros, ¿no? Entonces, y también, Gaby, yo creo que es importante que quede claro que está súper abierta la lectura a quien quieran invitar. O sea, esta lectura no tiene, o sea, tú puedes invitar a quien quieras. Lo único que tienes que hacer es mandarle la liga. Ese es el único reto que hay que hacer. O sea, dices, ay, es que se lo quiero compartir a una amiga, quiero que mi amiga viva esta manera diferente de ver una, entre comillas, dieta, le pongo entre comillas, muy entrecomillado, ¿verdad? Quiero que mi amiga me acompañe, quiero que mi amiga se inspire, quiero que mi amiga descubra su poder para sanar, ¿verdad? Sigue invitando a gente a que se pueda conectar a esta lectura porque vas a ver las cosas padrísimas que pasan. Yo creo que ayer estaba pensando, porque estábamos hablando del tema de la certificación, de que puedan un coaching de guía emocional, ¿no? Y entonces yo creo que si algo he hecho en mi vida es acompañado a gente a sanar. Y si quieres pensar en una experiencia que te quita el hambre física, es el amor por acompañar a alguien a sanar. Tú también te puedes volver, ¿verdad? Una persona que guía a otros a sanar. Empieza por ti. Si te enamoras de esta experiencia, si te sientes inspirado por tu propia experiencia de sanación, estoy segura que vas a poder inspirar a otras personas a sanar. Seamos un grupo de personas que nos inspiramos mutuamente. El poder está en todos nosotros. Exacto. Y bueno, pues para saber, o sea, ya les vamos a pasar los requisitos a cumplir para ganarte este viaje a la Convención Sana Sin Esfuerzo, pero hay muchas cosas más. Recuerden que tenemos el taller. ¿Cómo va a ser el taller contigo y con Ale? Nuestras 2 psicólogas trabajando juntas. Oigan, ustedes no saben que ese era mi sueño, ¿eh? Cuando yo conocí a Aurora y la escuché en el escenario y escuché a Ale, dije, es que estas 2 mujeres tienen que trabajar juntas con nosotros, por el amor de Dios. O sea, vean lo potentes que son. Y hace un año empezó esta aventura. Aurora se integró por ahí de septiembre a trabajar en serio y ahora ya no se va. O sea, ya no se va a ningún lado. Está fascinada, enamorada, como ya la vieron. Entonces, mi sueño de que mis 2 psicólogas favoritas trabajaran juntas. Yes, los sueños se hacen realidad. O sea, aunque tú digas, es que no depende de mí, es la otra persona. No, a ver, todo nos llevó a este momento. Yo creé ese momento en mi cabeza cuántica, a Ale y Aurora trabajando juntas. Entonces, bueno, hoy acuérdate que invitas a 3 personas a formar parte de Sana Sin Esfuerzo. ¿Y qué se van a ganar? ¿El acceso a qué? Vamos a tener un taller. Bueno, Ale tiene más los pormenores, pero está basado mucho en la prosperidad. Pero eso sí, o sea, va a ser, no quisiéramos que fuera petit comité, queremos que mucha gente venga al taller, porque precisamente como estamos las 2, te vamos a poder dar esa atención ahí, para que tú termines de desbloquear. A ver, Ale, es que Ale es tan organizada, miren, ay, no, yo caí en blandito, entre Gaby Molina y Ale, no manches ya, o sea. ¿Qué les vamos a dar en ese taller, Alex? Que hasta hoy tienen para poder acceder. Es importante que se apuren. ¿Conoces los 5 miedos que bloquean tu prosperidad? Yo ya les hablé el reto pasado que los miedos se pueden manejar con inteligencia, pero tengo tiempo estudiando el tema de los miedos y su relación con la prosperidad. Y hay una lista de 5 miedos que tú puedes detectar, pero sobre todo manejar con inteligencia. Ok, sí, hay que reconocerlos. Ay, me dijeron que tengo ese, ¿verdad? Los 5 miedos más comunes que estuvimos platicando Aurora y yo en una reunión padrísima que tuvimos, que bloquean, sí, bloquean porque el miedo paraliza la prosperidad. ¿Será que tú tendrás alguno y por algún motivo la prosperidad económica que quieres tener no ha llegado a tu vida?
qué padre poderlo reconocer. Yo tomé un curso aparte del taller que tomé con Aurora, que lo he tomado 2 veces, yo tomé un curso hace 2 años con una psicóloga que también se dedicaba al tema de la prosperidad. Y me acuerdo que al escuchar la lista de miedos que tenía ella, dije, yo tengo este, yo tengo este, yo tengo este. Y dije, qué bueno que me dijo, porque ni me voy a sentir culpable, me voy a poner a trabajarlos, ¿no? Entonces, con este entrenamiento que tomé, y más la riqueza de lo que nos dice Aurora, me fascina lo que me hace pensar cuando dice las creencias que tenemos en relación al dinero. Bueno, la parte emocional más la parte mental hace un boom increíble. Yo te invito a que te cuestiones si tú reconoces los miedos que bloquean tu prosperidad. Y no nada más los vamos a detectar en el taller, ¿ok? Sino que además los vamos a trabajar. ¿De qué manera puedo trabajar mis miedos para que este 2023, digo, además de tener mi cuerpo en el estado energético que lo quiero tener, ¿verdad? Yo me sienta una persona en mi camino y en mi experiencia a la prosperidad. Si hay algo que nos desconecta de la mente cuántica, ¿verdad? Si algo nos desconecta de lo que nos está enseñando Joe Dispenza, es no saber manejar nuestros miedos con inteligencia. Así que te invito va a estar padrísimo, porque aparte yo nunca he dado un taller con Aurora. Hoy se va a poner muy padre. Nos vamos a poner de acuerdo. Va a estar súper padre. Vamos a estar trabajando contigo para que puedas trabajar estos miedos, desbloquear estos miedos y decir, este año va a ser diferente. Pues bueno, Gracias, gracias por estos momentos tan maravillosos. Queremos que estés con nosotras. Yo de aquí yo ya no me salgo, no me voy, yo soy parte de este movimiento hasta, como lo dije con Oriflame una vez, con Oriflame hasta que la muerte nos separe, con Sana Sin Esfuerzo y Las Molina hasta que la muerte nos separe. Así es que vente con nosotros. Gracias, Ale. Gracias, Claudia. Ha sido también un placer convivir contigo. Gaby, pues siempre me encanta. Es súper divertido. Y hoy nos vamos a ir al convertible, Ale. Hoy nos Ah, ya sé, sí, Aurora tiene un convertible y voy a hacer otro sueño, realidad, va a estar súper divertido. Pero acuérdate lo que tienes que hacer, Gaby, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder entrar al taller? contacta a la persona que, o sea, ya les pusimos a la gente del equipo lo que tienen que hacer, ya tienen las bases, ya se les explicó. Si tú tienes duda de cómo entrar al taller, contáctanos, contacta a tu asesora, ella te lo va a explicar. O sea, las bases ya están bien definidas, pero es hasta hoy. Como decía aquel presidente, es hoy, es hoy, es hoy. Mañana ya no va a haber, ¿sale? Entonces, gánate el derecho a este taller sin costo, con valor de 1,995 pesos, y está bien barato el valor, pero no se va a vender. Solo te lo puedes ganar. Aquí nos dedicamos a jugar, y jugamos y ganamos. Entonces, gracias, Ale. Gracias. Y Clau, nos vemos. Vámonos a Santa. ¿Por dónde vamos a pasear? ¿Por Beverly Hills? ¿Por Rodeo Drive? Vamos a Rodeo Drive a comprar. Y por ahí les pasamos a gastarnos todos nuestros dólares. Vamos mandarles el video de Ale en la pasarela. Les mandamos un beso y ya el lunes reanudamos las lecturas de Deja de Ser Tú. ¿Sale? Esta charla se las vamos a pasar grabada en YouTube. Les mando un beso para que la compartan. Bye. Y compartan la liga de la lectura todos los días. Compartan la liga, compartan la liga. Si ustedes comparten la liga, la gente va a empezar a entrar en su misma sintonía. Cuando dices, es que tengo gente muy negativa que me rodea, no le digas nada. Ale les explica todo. Tú deja tu flojito y cooperando. Nomás encárgate de que le escuchen. Es todo lo que tienes que hacer. Un beso y vámonos. Vámonos. Bye. Gracias a todos.